Ya. Bueno, entonces veníamos en nuestra preparación con unos temas muy bonitos. Son, o sea, de verdad que en lo poco que nuestra mente puede comprender el misterio de Dios, qué maravilla poder dentro de eso comprender lo que es la gracia, ¿no? De Dios. Y todo esto viene de que María es llamada la llena de gracia, ¿sí? Luego hemos visto qué es la gracia para la iglesia. Y pues vemos como la gracia de Dios es habitual, la gracia de Dios es permanente en nosotros, que hay diferentes tipos de gracia. Y pues el tema de hoy es un tema muy bonito que tiene que ver con la santidad, ¿sí? Es que va muy adherido a la gracia, porque vivir en gracia hace parte pues de nuestra santidad, ¿sí? Una vida de gracia, vivir creciendo en gracia. Qué bonito que nosotros tengamos eso como lema de vida, ¿no? Vivir creciendo en la gracia del Señor, ¿sí? Y cuando uno vive creciendo en la gracia del Señor, predica también la gracia, ¿no? Predica la gracia para los demás, predica la gracia para mí misma, ¿no? Teniendo también misericordia y amor conmigo mismo. Entonces, pues aquí hemos dicho que María fue llamada la llena de gracia, ¿sí? Y que gracia es una palabra que en griego es charis, que significa regalo, don, ¿sí? Y decíamos que el catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio de toda la doctrina cristiana, no a lo largo de un siglo o 2 siglos, sino a lo largo de todos los siglos, ¿sí? Lo que se fue tratando en todos los concilios desde los inicios de la iglesia. En el catecismo nos dice que la gracia es un don gratuito del Señor, que Él nos da porque somos hijos suyos, porque nos ama, pero no, si es gratuito, no está esperando nada a cambio. Si nosotros queremos corresponder a esa gracia, es porque nosotros necesitamos corresponder a esa gracia para podernos sentir felices y plenos en lo que se puede sentir feliz y pleno en la tierra, ¿no? Porque, como les decía la vez pasada, San Agustín decía, mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, es decir, solo hasta que estemos allá junto a Él podremos sentir plenamente al Señor. O sea, aquí le tenemos y no le tenemos, como que a ratos sí, a ratos no, porque no lo tenemos totalmente, ¿no? Es como el amor a distancia, ¿no? Una persona que está en la China y otra que está aquí en Colombia y se conocieron y se aman, y él en China y ella aquí, y bueno, se hablan todos los días, a toda hora, se escriben, tienen videollamadas, pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, o sea, se tienen y no se tienen, y seguramente cada uno suspira por el momento en que puedan verse, tocarse, abrazarse, ¿no? Estar juntos. Y lo mismo funciona también nuestro enamoramiento con el Señor, que tiene que ser un enamoramiento, ¿no? De Él, porque tenemos que amarlo como nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre. Pues igual, aquí en la tierra le tenemos como un amor a distancia, le tendremos plenamente cuando muramos y vayamos al cielo, ¿sí? Entonces María es llena de gracia porque el Señor no solo la llenó de todas las gracias a plenitud, todas las que hemos visto, ¿no? La gracia actual, la gracia habitual, gracia santificante, todas las que hemos visto, las gracias de estado, sino que también ella libremente las acogió, manteniendo su corazón en estado de gracia, ¿sí? O sea, ella respondió a esas gracias porque el hecho de que María haya sido dotada de todos los regalos especiales de que fue dotada, no quiere decir que no tuviera libertad, ¿sí? Y que fuera obligada a aceptar los regalos que Dios le daba o las gracias que Dios le daba, ¿cierto? O sea, ella libremente aceptó esas gracias en su corazón, quiso corresponder a esa gracia del Señor, ¿no? Por eso llamamos a María que tiene un corazón inmaculado, ¿sí? Esta consagración es al Inmaculado Corazón de María por eso, ¿sí? Porque no solo exaltamos su corazón inmaculado, lleno de gracia, que podríamos decir que son como sustantivos, son como cosas parecidas, los dos, llena de gracia e inmaculada, sino que también nosotros a través de la consagración nos comprometemos a buscar ese crecimiento en la gracia, ¿no? Si de Jesús se decía que crecía en gracia, pues nosotros también
a través de nuestra consagración nos comprometemos a seguir creciendo en gracia, como lo hizo Jesús, como lo hizo María, ¿sí? Entonces aquí tenemos en estos cuadritos que como una operación matemática, ¿no? La fidelidad a la gracia, más la pureza de corazón, más la rectitud de intención, me ayudan a ir teniendo un corazón lleno de gracia, ¿sí? Inmaculado. Nunca lo podremos tener como el de ella, que no tuvo pecado, ¿sí? Pero nosotros sí podemos crecer en esa pureza, en esa gracia divina en nuestro corazón, sí podemos crecer. Todos los días es una oportunidad para crecer, ¿sí? Entonces, donde la fidelidad a la gracia, pues es la fidelidad a las inspiraciones de la gracia, ¿sí? A lo que Dios en cada momento de dificultad me está diciendo, o en cada momento de alegría, o en cada circunstancia de mi vida, ¿sí? Y hay veces que uno recibe intuiciones, inspiraciones de Dios, no, por aquí no, o sea, uno escucha a menudo a la gente y a uno mismo le pasa que uno dice, es que me dieron ganas de hacer esto, pero hay algo dentro de mí que me dice que no. Pues eso es las inspiraciones de la gracia, pero yo decido ir por el camino de esas inspiraciones de la gracia o ir o no ir por ahí. Si es una decisión mía, convertirme en un escudo para la gracia o no. Eso de la fidelidad a esas inspiraciones de la gracia que Dios me las está dando constantemente en cada momento, por más oscuro que parezca, más la pureza de corazón, que es, ya vamos a ver lo que es, más ahorita como más desglosadito, que no tiene que ver solo con la parte sexual que se ha asociado mucho, ¿no? Como tener desórdenes sexuales o ver pornografía, tiene mucho que ver con eso, pero no es solo eso, la pureza del corazón, tiene que ver con el tipo de pensamientos, imaginaciones que nosotros estamos teniendo, hasta, por ejemplo, la murmuración sobre otra persona, pero no con el afán de ayudar, sino con el afán de hundirla, es falta de pureza de corazón, ¿sí? Eso más la rectitud de intención, que tiene que ver la rectitud de intención con la intencionalidad con la que yo hago las cosas. Si las hago por Dios, por amor a Dios, por ayudar al otro, o porque me vean, porque me feliciten, por compensarme a sí misma, ¿no? Esa sumita nos va dando ese crecimiento en la gracia. Y María fue fiel a las intenciones, a las inspiraciones de la gracia, tuvo pureza en el corazón y rectitud en el corazón, por eso la llamamos inmaculada, ¿no? Todos estamos como ella, llamados a la santidad, es el cuadrito que vemos debajo. Todo esto es la respuesta al llamado a la santidad. Bueno, la misión de María es ayudarnos a crecer en santidad. Crecer en gracia se puede decir que es crecer en santidad, ¿sí? La tarea de María es, en unión con el Espíritu Santo, transformar los seres humanos en otros Cristos, es decir, cristificarnos, ¿sí? Si nosotros vemos la vida de los santos, bueno, ustedes no sé si se han visto el Padre Pío, Dios como que a cada persona, o sea, como que Cristo se cristifica en cada persona de acuerdo a sus cualidades, porque Él no nos cohíbe de nuestras cualidades, no nos las quita, ¿no? Lo que dice Santo Tomás de Aquino, la gracia no anula la naturaleza, sino que la transforma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Padre Pío tenía varios rasgos de Cristo, ¿sí? Era, por ejemplo, leía las conciencias, era capaz de leer lo que el otro se guardaba en la confesión, por ejemplo. Eso es cristificarse, ¿sí? Como que el Cristo mismo, Jesucristo mismo, nos participa de sus dones, tomando también nuestros dones naturales. Y obviamente yo no voy a tener todos los dones de Cristo, pero alguno sí, yo tengo que buscar desarrollarlo para poder cumplir mi misión. Si queremos ser transformados más plenamente en Cristo, necesitamos pertenecer más plenamente a María. Qué bonito esto, ¿no? O sea, todo de María para ser todo de Cristo, ¿sí? María lo que nos ayuda es a pertenecer plenamente a Cristo y ser transformados plenamente por Cristo. Lo permitimos cumplir esta misión de María cuando decimos sí, tal como ella. Eso es la consagración mariana, ¿sí? Es como abrirle las puertas a María para que ella nos ayude a transformarnos en otros Cristos, para que ella nos ayude a modelar a Cristo en nuestra vida. Eso es lo que ustedes están preparándose, es para eso. Solo que libremente le van a decir, sí, María,
yo permito que tú entres en mi corazón, que tú me ayudes en mi discernimiento diario de todo lo que vivo, para que Cristo habite en mí plenamente, ¿sí? Entonces, aquí pues hay como unas preguntitas, ¿sí? Dice prioridades. Entonces, la santidad es una prioridad en mi vida, ¿sí? Porque ustedes como laicas, no es que eso de la santidad es solo para los religiosos, para los sacerdotes, para determinadas personas, para el Papa. No, el catecismo dice que la santidad es para todo cristiano, ¿sí? Entonces, yo sí las animo a preguntarse, ¿en ustedes hay deseos de santidad? ¿Es una prioridad en su vida? ¿Sí? Porque uno tiene prioridades y de acuerdo a las prioridades toma decisiones, ¿cierto? Y de acuerdo a esas decisiones toma acciones, ¿sí? Tiene acciones. Entonces, si yo tengo como prioridad ver películas, mi decisión es estar viendo películas y veo películas, ¿no? Si mi prioridad primera es la familia, pues tomo decisiones en torno a compartir con mi familia, estar con mi familia, o si es el trabajo, si son las amistades, la comunidad, cosas buenas y no tan buenas. Entonces, la santidad es una prioridad en mi vida, o sea, hace parte como de esas listas importante, el amor a Dios, el crecer en el amor a Dios, el crecer como persona, ¿sí? Me despierto con el deseo de ser santo este día, o sea, hoy yo me levanté pidiéndole a Dios la santidad y me preocupo por buscar la santidad, porque eso es vivir en gracia y crecer en gracia, ¿no? ¿Qué debo hacer para que mis sentimientos, pensamientos, deseos, palabras, acciones no sean un escudo a la gracia de Dios en mí? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Esas son unas preguntitas que nos podemos hacer y aquí lo que les voy a compartir es como unas cositas que nos pueden ayudar a eso. ¿Qué es la santidad? El catecismo de la iglesia, ustedes saben que siempre tomo el catecismo de la iglesia porque es el que nos marca el rumbo y nos deja sentir que no estamos desviándonos de nuestra fe y nuestra doctrina católica, ¿no? Que cuando ya uno empieza con pensamientos solo personales que no van acorde al magisterio de la iglesia, pues eso ya es preocupante, ¿no? De ahí han nacido muchas sectas, muchos grupos inclusive que se llaman católicos, pero tienen filosofías diferentes. ¿Sí? Entonces nos dice el catecismo de la iglesia que es seguir las huellas de Cristo. ¿Dónde encontramos cuáles fueron las huellas de Cristo? En el Evangelio. Por lo tanto, también nuestra vida tiene que estar empapada de la palabra de Dios, ¿sí? Porque si yo no conozco a Cristo, al Cristo que me muestra el Evangelio, ¿cómo voy a seguir sus huellas? ¿Cierto? La santidad también es hacernos conforme a la imagen de Cristo, es decir, cristificarnos, que ya hablamos de eso. Y también es seguir en todo la voluntad de Dios. Según la Gaudete Exsultate, que es la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad, nos dice que la santidad es la respuesta a la llamada de Jesús, sed santos como mi Padre es santo, ¿sí? Es el encuentro de mi debilidad con la gracia de Dios. Eso es la santidad. O sea, es decir, no es que Dios esté creyendo que nosotros somos ángeles, que no nos equivocamos, pero es en la medida que yo soy débil, que me reconozco vulnerable, me reconozco débil, ¿sí? En esa medida ir encontrándome con la gracia. Por eso les pedía yo que esta semana estuvieran pendientes de en su debilidad, en su dificultad, encontrar la gracia, porque eso es la santidad. No es algo por ahí utópico, inalcanzable, no, está a nuestro paso. O sea, Dios todos los días nos está dando oportunidades para buscar la santidad, ¿sí? También nos dice el Papa Francisco que es la unión íntima con Cristo. Es decir, todos los días yo voy logrando algo de intimidad con Cristo, de amor por Cristo. Voy sintiendo que crezco en el amor a Él. Y que la santidad es ser lo que el Padre pensó cuando te creó, ser fiel a tu propio ser, a tu esencia, ¿sí? O sea, qué bonita esta definición de ser santo. Cuando Dios Padre te estaba creando, Sonia, Angélica, Daniela, cuando nos estaba creando, estaba pensando inmediatamente en una misión para nosotros. Y nosotros tenemos el deber de discernir durante nuestra vida esa misión, ¿sí? Y se discierne cuando yo estoy en gracia, cuando busco la gracia por encima de todo. Y la santidad es eso, llegar a ser eso que soñó Dios cuando me creó y ser fiel a ese propio ser, a nuestra propia esencia, porque a cada uno nos hizo con una esencia.
Bueno, entonces, las bienaventuranzas que ustedes ya las han escuchado, las encontramos en Mateo 5, versículos del 13 al 2. Ahí les dejo la tareita de meditar en ese pasaje. Son el rostro del Maestro. Estábamos diciendo que el catecismo nos dice que, que la santidad es seguir las huellas de Cristo, ¿sí? Pues estas bienaventuranzas son el rostro de Cristo. Ahí podemos ver un modelo, cómo podemos seguir sus huellas. Perdón. Y sabemos que hay varias bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los que lloran, porque de ellos serán consolados, los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bueno, hay varias, 9 son. Pero yo subrayé ahí la que está en rojo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, porque yo asocio esa limpieza de corazón con la gracia, ¿sí? Con la vida de la gracia. Y lo decíamos atrás, ¿no? La pureza de corazón. Pero imagínense lo que Dios nos promete cuando nosotros buscamos esa limpieza de corazón. Nos dice, ellos verán a Dios. Es decir, nos permitirá desde la tierra ver a Dios. Y no es que lo vayamos a ver físicamente, tocar, abrazar, no, pero nos permitirá percibir con mayor facilidad dónde está Él, en cada circunstancia que vivimos, en cada acontecimiento, en cada alegría, en cada tristeza, nos permitirá con más claridad verlo en la medida en que nosotros custodiamos la gracia de Dios en nosotros, en la medida en que cuidamos nuestro corazón para que esté limpio, ¿no? Entonces, aquí vemos unos ejemplos, dice, ¿qué actitudes tiene una persona soberbia? ¿Qué actitudes tiene una persona impura de corazón, no? Entonces, una persona soberbia tiene un sentimiento de superioridad, cree, como en esa imagen, cree que él es más grande que todas las personas que están a su alrededor, se cree mejor en todo, ¿no? Y se siente, o nosotros seguramente hemos tenido actitudes de soberbia y también hemos visto que otras personas han tenido actitudes de soberbia con nosotros, ¿no? Y la soberbia pues es un impedimento, o sea, es un impedimento para ver a Dios, o sea, oscurece nuestro corazón, le quita la gracia, ¿sí? ¿Qué actitudes tiene una persona impura de corazón? Nos dice el diccionario que una persona impura tiene mezcla, es una persona que tiene mezcla de otra cosa o no conserva su naturaleza original, es decir, que está contaminado. Nuestra naturaleza original es la gracia, ¿sí? Es la gracia de Dios. Recuerden que antes de que Adán hubiese cometido pecado, que sabemos, bueno, ya alguna vez profundizaremos más en la Biblia, pero sabemos que esa historia pues no es real, ¿no? Sino que es una metáfora en la que no importa cómo sucedió, sino que lo que quiere explicar es que hubo un momento en la historia en que el hombre se rebeló contra Dios, les desobedeció y empezó el pecado en el mundo. Pero se nos dice en la Biblia que hubo un tiempo de paraíso, ¿sí? Es decir, nuestro corazón, su naturaleza no es el pecado, ¿sí? Por más que queramos decir que sí, tenemos inclinación al pecado, pecado, pero su naturaleza es la gracia, la vida de la gracia, el crecimiento en la gracia, el amor, la santidad, esa es su naturaleza. El pecado es una sombra que oscurece esa naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso la impureza de corazón es cuando uno mezcla esa gracia de Dios con el pecado, ¿sí? No conserva su naturaleza original hasta llega a borrar toda la gracia de Dios y lo contamina con eso. Entonces, vamos a desglosar esto que estamos diciendo, ¿no? Dice que la pureza es tener un corazón limpio, en estado de gracia, sencillo, puro, sin suciedad. Un corazón que sabe amar y custodia ese amor para que no entre nada que atente contra él. Miren que en la medida en que yo crezco en el amor a Dios, crezco en la pureza, ¿sí? Busco que no haya nada que me haga impuro ese corazón, ¿sí? Y cuando yo siento que ha entrado la impureza en mí, para eso Dios me da muchos medios, ¿no? Me da la confesión, en la Eucaristía, el momento del acto penitencial, me da la oportunidad para perdonarme los pecados veniales. O sea, hay muchas obras de misericordia que nos permiten reparar también, ¿sí? Que eso vamos a verlo más adelante. Y de corazón, en la Biblia
representa nuestras intenciones verdaderas, ¿sí? Ya sabemos que no es el órgano que tenemos ahí dentro, ¿no? Sino que son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos más allá de lo que aparentamos. Es decir, lo que eres tal cual ante Dios, no lo que aparenta ser a veces ante las personas. En Mateo 15:18 nos dice que lo que viene de dentro del corazón es lo que contamina al hombre, ¿sí? O sea, la impureza del corazón la tenemos dentro, ¿sí? En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que nos mueven, ¿sí? Si nosotros estamos llenos de pureza de corazón, pues nuestros deseos y decisiones más profundas irán de acuerdo a Dios, al bien, al mandamiento del amor. Si nuestras intenciones son retorcidas, nuestros deseos y decisiones más profundas, pues también nos moverán a hacer cosas que desagradan a Dios y que en definitiva no me hacen feliz. Bueno, el Catecismo de la Iglesia también nos habla del combate por la pureza y lo define muy bien. Es un combate, ¿sí? Es una lucha de querer tener mi corazón en pureza, ¿sí? Tener mi corazón en gracia es meternos en un combate, pero si fuese fácil, no sería de Dios, ¿sí? Porque el camino de Dios es agradable, le da a uno plenitud, lo enamora más de él, pero es exigente, pero es una exigencia que cuesta, pero que uno la da feliz. Y eso es otro tema que vamos a ver más adelante, el tema de la ascesis y de la penitencia, que es necesaria para adquirir la virtud, para vivir en gracia. La virtud y donde la castidad, sabemos que la castidad no es solo un voto que hacemos nosotros los religiosos, la castidad es amar con un corazón recto, como nos dice ahí, ¿sí? Entonces, como dice que es una virtud, pues es una virtud que exige mucho sacrificio de nuestra parte por conservarla, por luchar, ¿no? Por ella. Nos habla del combate, no, de la pureza de intención, es decir, tener mirada limpia para buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Y para tener una mirada limpia yo tengo que cultivar sentimientos limpios, lo que estábamos hablando ahora con Sonia. Sentir emociones es algo normal y es algo que como seres humanos nos lo tenemos que permitir. La emoción de la ira, del miedo, de la angustia, de la tristeza, de la soledad, pero ya el sentimiento es algo más prolongado. Ahí es cuando yo empiezo a tener mi corazón impuro, contaminado. Cuando yo esas emociones las prolongo hasta por años, ¿sí? Y llego a tener resentimientos fuertes con los otros, deseos de venganza. Eso es lo que hace impuro el corazón. La pureza de intención, ¿no? La pureza de la mirada interior y exterior, custodia de los sentidos, pensamientos e imaginaciones. Y esto no es fácil, ¿no? Entonces, la mirada interior, la exterior cuida mi mirada interior. Si yo me la paso viendo en internet cosas que a mí yo sé que no me hacen daño y sé que mi conciencia me dice que me hacen daño, pues mi mirada interior pues estará mal. Por eso la importancia de custodiar los sentidos, y esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, custodiar nuestros sentidos que son la vista, lo que veo, lo que oigo, ¿sí? Lo que toco, lo que siento, o sea, con el tacto, ¿no? Entonces, y los pensamientos y las imaginaciones, ¿sí? O sea, uno tiene que ir evangelizando la mente y San Pablo dice que nuestra conversión empieza por la transformación de la mente. Y para eso, pues, hay que ir observando lo que yo pienso, lo que yo me imagino, para saber si tengo el corazón limpio o no, ¿sí? Entonces, la rectitud o pureza de intención, ¿qué es? Les invito a hacerse estas preguntas. ¿Cómo soy o cómo hago las cosas cuando nadie me ve? Porque eso es lo que soy yo realmente, no lo que aparento frente a mis papás, frente a las personas con las que vivo. No, muchas veces la persona busca agradar, ¿sí? Pero realmente yo soy lo que soy cuando nadie me ve, ¿sí? Lo que hago. ¿Por qué intenciones está movida mi actividad? ¿Sí? ¿Por qué intención yo trabajo? ¿Por qué intención respondo a mi hogar, a mi familia? ¿Cuál es la intención que me mueve? ¿Sí? ¿Es recta esa intención? ¿Tu tristeza la causa el no ser santo o el no brillar? ¿Sí? Porque a veces el no brillar, el quedar mal, el que no me reconozcan, el que me ignoren, es lo que me causa tristeza, pero no el no ser santo, ¿no? Y eso es, tenemos que cuestionárnoslo.
¿Qué pensamientos o intenciones consentidas y acciones me harían sentir avergonzado si alguien lo supiese? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosas que ustedes han hecho les daría vergüenza si yo, por ejemplo, las supiera? ¿Sí? Porque de ahí viene la rectitud o pureza de intención. Entonces yo agrego ahí que consentidas, porque los pensamientos, si no son consentidos, son solo pensamientos, no son pecado. Las intenciones, si no son consentidas, son solo intenciones, no son pecado. Recuerden que para que haya pecado, tiene que haber, esa acción tiene que ser consentida, es decir, yo la tengo que hacer voluntariamente. Fui advertido en mi conciencia que no lo hiciera y lo hice voluntariamente. Entonces, aquí les he dicho como un pequeño cuadro, la rectitud o pureza de intención, ¿qué es? ¿Sí? Me gustaría darles como estos tips que nos ayudan a cuidar nuestro pensamiento, a mantener nuestro corazón en pureza, en gracia, que es lo que hemos visto tanto. Entonces, un tip es observar el pensamiento, ¿sí? Observar yo qué pienso y mirar hasta hacer una lista de lo que yo pienso en el día, tanto cosas buenas como cosas malas. Observarlo sin juzgarme, ¿sí? Sin decir, ay, esto es no, observar y a escribir. Escribir, llegar la noche y escribir, yo pensé esto de esta persona, pensé esto cuando me dijeron esto. Eso es una buena táctica para irse acostumbrando a hacer como un examen del pensamiento, ¿sí? Porque a veces uno piensa y piensa y piensa y no, y a veces no mejora porque no transforma el pensamiento, ¿no? También otra cosa que nos ayuda es conocer nuestra realidad, aunque sea dura, ¿sí? Porque hay gente que vive desde el ideal, ¿sí? Si yo quiero ser santo y como quiero ser santo, pienso que yo soy buen católico porque rezo unas oraciones, porque voy a misa todos los días, porque sí, pero puedo creerme santo y no ser santo, ¿sí? O sea, tenemos que conocer nuestra realidad. Si mi realidad es que soy mentirosa, pues soy mentirosa, pero no creer que soy transparente y súper sincera si en realidad no lo soy, ¿sí? O sea, aceptar nuestra realidad aunque sea dura, porque cuando nosotros empezamos a reconocer nuestra realidad es cuando la gracia de Dios empieza a actuar en nosotros, porque cuando nosotros no reconocemos nuestra realidad, estamos siendo un escudo a la gracia de transformación en nuestra vida por parte de Dios. También otra cosa que nos ayuda es tener claro que sentir no es consentir, porque muchas veces nosotros pensamos que el pecado es solo sentir, ¿sí? Entonces yo puedo sentir ganas de darle una patada a una persona que me sacó el mal genio, pero eso no es pecado, si yo no lo consiento, ¿sí? Si yo no lo hago, ¿sí? O no lo consiento, o una persona, un marido puede quedarse mirando a otra mujer y sentir ganas de estar con la mujer, pero si no consiente, si inmediatamente negocia con sus pensamientos y dice, no, yo soy casado, yo cuando me casé le di inicio a mi esposa, renuncié a todas las mujeres, no, no voy a consentir este pensamiento y menos voy a llevarlo a la práctica, pues ahí no hay pecado, ¿sí? Y Teresita del Niño Jesús decía una frase muy real de eso, los pensamientos, las imaginaciones son nada si no hay voluntad de hacerlos, ¿cierto? También vivir en la presencia de Dios todos los días, en cada momento, en cada segundo, ser consciente que Dios me ve, ¿sí? Hasta en el baño, Dios está ahí viéndome. Si yo soy consciente de la presencia de Dios, aprendo a tener temor, pero no temor de miedo, sino el temor, el don del Espíritu Santo de saber que si Dios está, pues no peco, ¿sí? O sea, o busco la manera de hacer mejores las cosas. Y también transformar o purificar la intención. Entonces, ¿cómo yo logro eso de transformar o purificar la intención? Cuando yo observo mi pensamiento, observo mis intenciones, ¿sí? Si yo voy a hacer algo por otra persona, voy a ayudarla, miro mi intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Verdaderamente el amor de Dios? ¿Sí? ¿O no? Porque cuando es mi propio yo, mi propio amor el que me mueve, si esa persona no me corresponde, empiezo a sentirme mal y ya me decepciono y me siento triste, ¿sí? Pero cuando yo lo hago sabiendo que es lo que me tiene, lo que tengo que hacer por amor a Dios, entonces puede que experimente un poquito la tristeza, pero eso no hace parte de mi vida, no lo convierto en un sentimiento, esa emoción, ¿no?
Bueno, estos eran como unos ejemplos. Dice que el camino de la santidad pasa por la cruz. Eso nos dice el catecismo también. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Entonces, no todo, o sea, las cosas de Dios, la virtud, el buscar progresar en el amor, son cosas muy bonitas, intenciones muy bonitas, pero tenemos que saber que exigen renuncias, ascesis, y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz de Dios. O sea, esa renuncia exige, es renuncia, ¿no? Es decir no a muchas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, yo había terminado con esta pregunta: ¿por qué la Virgen le urge nuestra consagración a su Inmaculado Corazón? Porque busca nuestra pureza de corazón, es decir, busca que crezcamos en gracia, que vivamos en gracia, en estado de gracia, a ejemplo de ella.